Alnitak es una ONG que nace en el 1989 con el fin de preservar los tesoros naturales y culturales marítimos. Es una ONG muy pequeña, entonces es un equipo pues bastante reducido de personas y entonces tenemos bastante trabajo, ¿no? Nos tenemos que repartir todas las tareas. Sobre todo lo que hacemos es ciencia aplicada. Entonces eso significa que no hacemos estudios científicos por el placer del conocimiento, sino que tienen que tener una función y unos resultados tangibles para la conservación. Entonces tienen que servir para gestionar áreas marinas protegidas o para declarar una zona como reserva, para tener un impacto directo en la protección de una especie amenazada. Todo tiene que tener un fin. Entonces nuestra hoja de ruta siempre en cada proyecto pues es esa, ¿no? Es qué información necesitamos y cuál va a ser la estrategia para usarlo correctamente y que sirva. Aparte de eso, pues una de las cosas que hacemos, pues mantenemos un barco histórico que es el Toftebak. Es un barco noruego de madera de 1910 y que antes era un barco pesquero. Y ahora pues nos sirve para plataforma para hacer ciencia y ciencia ciudadana. Bueno, el Toftebak, a diferencia de los demás sectores, es que es un barco científico. No tiene nada que ver con la pesca y no tiene nada que ver con los barcos de recreo. Entonces es algo que te tiene que gustar realmente porque haces muchísimas cosas diferentes. Sí que es cierto que la dinámica natural en un barco y a bordo siempre es la misma, ¿no? Que la misión, yo desempeño la función de capitán, somos dos capitanes, yo sería el segundo, el primero es Rick, que es el alma mater del proyecto, y nuestra misión es llevar a buen puerto a la gente que se sube a bordo, dándole la confianza suficiente para que pueda tener una experiencia agradable. Bueno, yo conocí el Toftebak hace 3 o 4 años. Conocía el proyecto y tenía mucho interés también, los conocía por redes sociales, con Ricardo, el director, había estado en contacto y justo estaban organizando una limpieza de playas en una zona costera en Mallorca y había jornada de puertas abiertas para subir a la embarcación y así es como conocí al Toftebak. La campaña del Toftebak este año empezó en Almería a principios de mayo y lo primero que hicimos fue, de hecho, una cosa que no habíamos hecho en mucho tiempo, que fue cruzar a Marruecos para ver ahí, porque teníamos unas estadísticas que nos decían que probablemente al sur de la isla de Alborán había redes de deriva ilegales. Entonces, para probar eso, pues decidimos ir directamente al sur con el equipo y verlo con nuestros propios ojos a ver si eso era verdad. Y la verdad es que sí, pasamos por varios puertos, vimos muchos barcos de pesca marroquí y la verdad es que es bastante sorprendente, ¿no? Porque esperábamos, bueno, si teníamos suerte a ver si encontrábamos una red, pero la verdad es que encontramos pues todo un laberinto en el que para llegar a la costa marroquí tuvimos que ir como haciendo zigzag, ¿no? Entre ellas. Entonces una cosa que es bastante pues impactante, ¿no? Sobre el medio marino esto tiene una repercusión porque bueno, les llaman cortinas de la muerte por algo, ¿no? Porque son invisibles. Entonces pues ahí cae de forma indiscriminada pues muchísimos animales, tiburones, delfines, tortugas. Y esto es un problema que no se habla demasiado y también porque es un problema invisible, ¿no? que está ahí en alta mar y al no verse pues no existe esa atención, pero bueno, así empezó la campaña. Para realmente pues afrontar este problema es un poco pues ver qué problemas tienen ellos ahí en el origen, ¿no? Porque sobre todo vienen del norte de África y ahí pues si están pescando de forma ilegal pues puede ser porque no tienen otra alternativa. Entonces puede ser pues una cuestión de seguridad alimentaria, no de lo que estemos hablando. Entonces ya la forma de afrontarlo es diferente. Bueno, nosotros complementamos bastante nuestros datos
científicos con imágenes, pues porque luego la imagen pues también tiene su lado impactante. Pero realmente el trabajo que yo creo que va a tener el mayor impacto a la larga pues va a ser la búsqueda de soluciones y trabajando pues con la gente que de verdad, pues pescadores, ¿no? La gente de la mar, que son los que están ahí todos los días y son los que pues realmente saben, ¿no? lo que pueden hacer para cambiar y buscar una forma, ¿no? Buscar un gris intermedio que nos beneficie a todos. Lo primero ante cualquier problema es tener información sólida, científica, verificable, que cuando lo llevemos a un órgano de gobierno o a algún tratado o lo que sea, pues que tenga una finalidad, ¿no? Y que sea utilizable. Es decir, un vídeo impactante de una ballena en una red pues puede estar muy bien a nivel de concienciación y educación, pero si no tenemos números que nos digan cómo de grande es realmente ese impacto y cómo de extensa, ¿no? es esa amenaza, pues no podemos hacer mucho. Entonces el objetivo ahora mismo es intentar recopilar todo lo que podamos, y nosotros, al ser un solo barco, pues no damos abasto. Entonces la idea también es que involucremos a todos los que podamos. Estamos hablando de centros de buceo, navegantes, pescadores, centros de rescate de fauna, y todos los que estén recopilando estos datos en todo el Mediterráneo, pues que nos lo envíen, porque así pues podemos hacer cada vez pues unas evidencias, ¿no? más robustas y más interesantes, y que también pues sirvan. Pues a mí no me gustan los mensajes catastrofistas. Es decir, si yo doy un dato negativo, porque obviamente hay mucho negativo, pues prefiero que esté avalado, ¿no? por un poco pues mi experiencia o por los datos que tenemos, incluso mejor. Pero para mí el mensaje y mi sensación personal es de esperanza, realmente, porque y esto pues la forma de seguir adelante realmente es la colaboración. Es decir, hay muchas ONGs ecologistas, ¿no? que llevan un poco la confrontación como la forma de afrontar los problemas. Pero, no sé, a la corta igual eso te da una satisfacción porque piensas que has hecho algo en ese día y has impactado o por lo menos pues has sacado un poco tu frustración, ¿no? Pero yo creo que hay una alternativa que puede que sea pues, de tener más paciencia, ¿no? y de pensar las cosas bien, pero que a la larga sí que tiene muchísimo más impacto, porque al final pues todos necesitamos, queramos o no, tengamos un punto de vista u otro, todos necesitamos comer. Somos muchas personas en el mundo, entonces necesitamos los océanos, y necesitamos que los océanos sean pues lugares saludables. Es de interés de todos protegerlos. De hecho, los pescadores, por ejemplo, pues son los primeros en beneficiarse de una reserva marina que deje que los alevines crezcan, etcétera. Entonces es un poco pues si esta visión lo vamos compartiendo más y más personas, yo creo que todavía hay razones para tener esperanza para los océanos. Entonces este es un poco el mensaje que yo sí que quiero transmitir a la gente, porque de primeras, cuando conocen lo que hacemos, pues siempre te vienen y te dicen, ¿no? Te dicen, ay, qué mal va todo, ay, seguro que has visto, y pues sí, va mal, pero también hay mucha gente trabajando en positivo. La ventaja que tenemos los ciudadanos, que no somos científicos, es que estamos más relajados y podemos ver un montón de cosas sin tener la conciencia que se tiene. Entonces es como si no sufrieras muchas veces, y la verdad es que es magnífico. En Puerto, ya os digo que al ser un barco de trabajo, pues sí que tenemos, ¿no? esa obsesión en la cabeza de en cuanto haya mar trabajable, pues salir y estar ahí. Pero cuando tenemos que estar en puerto, pues también somos muy de aprovechar, porque también está esa labor, ¿no? de educación y de que la gente pues venga y nos conozca en puerto, aunque sea un ratito. Ahora después vamos a ir a San Antonio de Ibiza. Después tendremos el puerto base en Palma de Mallorca. Y desde ahí pues vamos a ir moviéndonos un par de meses subimos hasta Andratx y Sóller, bajamos a Estrenc, Cabrera, luego cruzamos a Menorca, Mahón. Entonces sí que nos queda bastante ruta por delante, y después de esa campaña balear, pues ya a finales de septiembre, principios de octubre, empezaremos la vuelta para Almería.
el resto del año la verdad es que se pasa echando bastantes horas de oficina, porque estás como cerrando ese año, ¿no? Recopilando toda la información, haciendo informes, porque también pues no basta con un informe final, que también lo hacemos, sino que pues cada patrocinador o cada no sé, tenemos el gobierno de España, el gobierno de Estados Unidos también nos financia, pues cada uno tiene su interés, ¿no? Y obviamente a nosotros también los datos nos sirven pues para cosas diferentes en diferentes foros y tal. Entonces sí que es un trabajo, ¿no? de cómo coger toda esta información y cómo se va a usar. Y aparte de eso, pues también empezamos la preparación de la campaña siguiente. Entonces empezamos a ver qué fechas vamos a hacer, a ver cómo van a ser las expediciones, cómo podemos mejorar cada año. En la página web pues ya lanzamos un poco pues las plazas que va a haber y cómo la gente se tiene que apuntar, si hay que mejorar contenido en la web, si hay que hacer colaboraciones nuevas o hay que... Es un poco pues eso, cerrando el año y pensando ya en el siguiente. 2 o 3 personas a bordo no dan abasto, entonces es muy importante tener manos extra. Entonces, si tenemos 6 personas, 8 personas, 10 personas voluntarias, pues y con un día o dos que les entrenemos y expliquemos un poco cómo va cada tarea a bordo, pues ya pueden tener un impacto. De hecho, los datos que puede coger una persona en su segundo día a bordo va directo a nuestra base de datos, que ya tiene 32 años de información sobre megafauna marina. Entonces pues el voluntariado tiene como esa magia, ¿no? No vienen aquí pues a limpiar la cubierta, que también también vienen ¿sabes? Se hace un poco de todo, desde el capitán hasta el voluntario, pues se forma como una mini comunidad, se vive a bordo, se tiene la experiencia muy bonita de vivir en un barco de madera clásica, pero pues tiene eso también, ¿no? De que tienes que tener muy claro de que vamos a madrugar, no se sabe exactamente qué se va a hacer un día o otro, porque dependemos del mar, etcétera. Entonces es una aventura en tiempos modernos y en el que además puedes tener un impacto en la conservación del mar. Que suele ser una experiencia muy bonita, no únicamente por lo que puedas ver una vez estés surcando el mar, sino también la convivencia con otra gente a la que no conoces, vives unas condiciones bastante diferentes a las que estamos acostumbrados, y en un barco tan antiguo todos tenemos que ayudar para hacer los muestreos, para limpiar, para cocinar. Al final vas protegiendo lo que es tu casa, porque el barco sería como nuestra casa móvil, y además el mar, que entre todos estaremos ayudando a conocer más ese mundo marino y ayudar para la conservación. Había gente que no sabía que aquí se podían ver tantas especies de cetáceos. Claro, tenemos listados comunes, mulares, calderones grises, rorcuales y muchas más especies. Y somos aquí en el mar Mediterráneo sí que yo diría que falta mucha información acerca del mundo marítimo, el mundo marino también. Sí que vivimos pegaditos al mar, pero hay ese desconocimiento de lo que se podría ver ya únicamente a 2-3 millas de la costa. Bueno, yo tengo que decir que creo que soy el único que no es científico, ¿ok? Mi misión es la mar, y lo que sí soy, ni siquiera soy ecologista. Soy humano, y dentro de esa humanidad estás conectado con la esencia. Entonces, la vida a bordo es muy interesante. Vienen perfiles humanos muy diferentes, gente que está dándole un ordenador todo el día, gente que está con números, y de repente viene a un barco de estas características. Puede que sea el barco más incómodo que he conocido. ¿Eso qué conlleva? Cuando subes hay un cambio de actitud, ¿no? Es como si te introdujeras en un mundo que no conoces, y lógicamente te dejas llevar por la gente que hay a bordo, que somos los que normalmente estamos. ¿Su misión qué es? Su misión es colaborar en todos los sentidos. Los científicos que vienen a bordo saben perfectamente cuál es el trabajo, y ese trabajo tiene que ser compartido con personas que a lo mejor no han visto nunca un cetáceo, ni han visto nunca un animal,
O a lo mejor el contacto que tienen con la mar es algo tan sencillo como ponerse en una playa a tomar el sol. Entonces, la vida a bordo es muy interesante porque todo el mundo intentamos estar en la misma, podríamos decirlo, onda, ¿no? Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo el mundo colabora en todas las tareas. Desde preparar el desayuno, lavar los platos, la comida, limpieza del barco, y luego en el mundo científico, que es estar atento a los avistamientos, tomar datos y aparte un poco de conocimiento de barco. Nosotros somos un barco que no tiene tecnología, es decir, el invento más maravilloso es el piloto automático. Nosotros no llevamos a bordo piloto automático, de hecho no tenemos nada hidráulico. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Pues que todo el mundo tiene que pasar por la rueda. El barco no va solo. En otros barcos tú metes el rumbo, ¡pum!, y el barco va donde tú quieres. Aquí siempre tienes que estar y además tienes que estar mirando el rumbo. No tenemos tecnología, aunque nos aprovechamos de una tecnología al uso, que es Internet, con un programa que es una carta náutica donde todo está y en tiempo real tu barco va siguiendo un rumbo. Aparte, de luego, pues intentamos navegar con sistemas ancestrales, como es el posicionamiento de astros y de estrellas. Astros como el Sol durante el día, bueno, hay otro, y luego por la noche estrellas y planetas. Por suerte ahora tenemos redes sociales, ¿no? Y como que pueden seguir un poquito esa historia de tu vida, de cuando... Claro, yo también trabajo en Maldivas, ¿no? Y está lejos, no todos pueden ir para allá, todos mis amigos, pero te van siguiendo por redes sociales, pues siempre dicen, ay, ojalá yo un día pues pudiera embarcarme, y al final con el Toftebak tienen esa oportunidad, pueden embarcarse, puedes venirte 10 días y vivir la experiencia, que no... Lo único que tienes que hacer es hacer tu mochilita, 4 cosillas y ya tienes el mar a tu alcance.